Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, Noticia de al Guayaquil, de instante. todo el país. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Los sucesos del sur del Ecuador y del mundo, prensa radial. De Cuencas, de Azogues, de Cañar, de Riobamba, de La Tacunga, de Guaranda, de Guayaquil, de todo el país. Sintoniza SR Radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Continuamos con más informaciones a través de su noticiero Prensa Radial. En esta ocasión vamos a hacer información con el doctor Patricio Valdivieso Espinosa sobre temas importantes dentro del acontecer local, nacional e internacional. Doctor Patricio, bienvenido a Prensa Radial. Vamos a hacer un análisis de lo que se dio, los hechos del pasado mes de octubre de las protestas en contra de las medidas económicas que emitió el Ejecutivo y que fueron analizadas en el Congreso y que posteriormente desencadenó en las protestas convocadas por la CONAI y también a la que se unieron varios activistas de la Revolución Ciudadana adeptas al régimen del entonces presidente Rafael Correa Delgado, entre ellas la prefecta actual Paola Pavón y el ex asambleísta Virgilio Hernández. Al parecer, señor doctor, se los estaba tomando para ir a juzgar, pero la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Pichincha le da medidas cautelares. Estamos viviendo en un juego político, en un juego de posible engaño a través de la justicia ecuatoriana. Doctor, bienvenido. Lyndon, buenos días a Pablo, un gusto como siempre estar aquí. Muchas gracias por permitirnos estar en contacto con la ciudadanía, dar nuestro punto de vista y cumplir ese gran objetivo que tenemos de llegarle a la gente para pedirle que reaccione, para pedirle que reflexione y poder ir mejorando todos los días la sociedad en la que habitamos. El tema de la señora Pavón es sumamente complejo porque se determina claramente que la política sigue, que la justicia sigue politizada. Esta es una decisión más política que jurídica. Si usted revisa el COIP, no tiene características, no hay elementos como para sustituir la prisión preventiva por otras medidas cautelares. Lastimosamente ya lo hicieron con Alexis Mera, recordará, y estos son los jueces correístas que todavía, que existen y que existen muchísimos. Ahora, en el presunto caso de la señora Pavón, si ella justificaba un arraigo laboral, llamémoslo, y familiar, podría incluso haberse suspendido, sin necesidad de aplicar otras. Pero en el caso del señor Hernández no tiene ningún justificativo. Ese señor lo liberaron y ese va a salir corriendo, ese va a huir. La señora Pavón por lo menos va a decir, bueno, yo soy prefecta de Pichincha y no me voy a ir. Pero en el fondo la prisión preventiva tiene como finalidad lograr, justificar, afianzar de que las personas que son procesadas comparezcan a la audiencia de juzgamiento, así como también que no se burlen del Estado. Pero acá hay fallos o hay decisiones más políticas. El hecho astuto, al mejor estilo del latrocinio correísta, esta jueza determinó para el 24 de diciembre la audiencia. Y sale entre la tarde y la noche la resolución donde presuntamente el tono por Navidad iba a bajar sustancialmente. Esas son las prácticas a las que
estamos abocados, y estoy seguro que el Consejo de la Judicatura en este caso no va a hacer absolutamente nada. Son cómplices silenciosos de estos temas, porque continúa el correísmo empotrado en la institucionalidad del Estado, con complicidad de algunas altas autoridades del gobierno central y de las otras funciones del Estado ecuatoriano. Ahora, doctor, lo que usted manifiesta y siempre han manifestado algunos analistas políticos, hay que descorreizar la función judicial para ingresar, aplicar la justicia dentro de ciertos parámetros de investigación. Pero los hechos fueron evidentes y a cual desencadenó la orden de prisión y de captura y allanamiento del domicilio de Paola Pavón. ¿Qué es lo que está sucediendo con los jueces que no están determinando estos procesos informativos? Aparte de ese informe que está sucediendo por la Comisión de Derechos Humanos Internacional sobre los actos violentos del mes de octubre. ¿Es necesario rectificar de carácter urgente por parte de la Presidenta Nacional de la Judicatura la observación administrativa de los procesos judiciales, doctor? No lo van a hacer. No lo van a hacer porque vemos que ahí a lo mucho lo que lograron es dar 1 o 2 golpes de efecto. Cambiaron 14 correístas extremas en la Corte Nacional, pero siguen empotrados en los rangos menores, en las cortes provinciales, en las unidades. Hay jueces que no se sabe por qué los protegen. Hay jueces a nivel penal corruptos. Hay jueces a nivel civil incapaces. Pero el sistema como tal los protege, porque lo manejaron más desde un punto de vista estadístico que realmente de resultados, buscando esa paz social tan anhelada por el Estado a través de la función judicial. No va a suceder absolutamente nada. Estas evaluaciones que están haciendo simplemente fue una bronca entre pandillas de la Revolución Ciudadana, sacaron unos jueces de ellos para poner otros, y lo que consideramos y aspiramos de que en el próximo gobierno se comience a discutir realmente un cambio esencial en la parte jurídica de nuestra Constitución. En los administradores de justicia, doctor, hay el comunicado de la Fiscalía que luego de haberse dado la liberación de Paola Pavón, en su parte pertinente en un comunicado oficial dice: la revocatoria se dio pese a que durante la audiencia la Fiscalía Provincial de Pichincha expuso elementos de convicción respecto a que los procesados habían participado en un presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al gobierno a través de actos violentos. La jueza tampoco tomó en cuenta que existe prohibición legal. En este contexto, la Fiscalía analizó la manera técnica jurídica que, con el fin de garantizar la competencia de los procesados y que por la situación personal de los mismos, las otras medidas cautelares resultan insuficientes. Hay una contradicción y una advertencia que lo dice en este comunicado la Fiscalía, señor doctor, de que la jueza no observó lo que se estaba investigando. Todo estuvo preparado, todo estuvo políticamente decidido, y por eso, como le digo, el 24 de diciembre lo tenían planificado. Mire que sale a altas horas de la madrugada. ¿Qué caso para excepcional? Que incluso los empleados administrativos de la cárcel estén listos para recibir la boleta y sacarla a la señora Pavón a las horas de la madrugada. ¿Qué casos para excepcionales? ¿Qué servidores judiciales para extraordinarios que se dedican a trabajar altísimas horas de la noche un 24 de diciembre para entregar la boleta? Esos son casos sui generis. Porque si usted a alguien que roba una gallina va y le dice que ya se cumplió el día que le entregue la boleta de excarcelación, a ver un ratito, el horario judicial es hasta las 5 de la tarde. Regrese, si es que es viernes, regrese el lunes. Entonces esas son las situaciones que enardecen a la gente.
que causan repudio en una función judicial que cada vez está muy venida menos. Exactamente, y eso es lo que llama la atención, que el Poder Judicial no está advirtiendo los comportamientos cuando personas están siendo investigadas de presuntos actos en contra del Estado ecuatoriano, del sistema democrático. Por ejemplo, el señor Leonidas Issa, ya son 2 audiencias que no acude al llamado que le hace la Fiscalía. ¿Eso qué se llama, doctor? No es entorpecer la justicia para determinar cuál es el proceso que se dio en los hechos del mes de octubre. Y lo que usted manifiesta de la señora Paola Pavón y Virgilio Hernández, ¿por qué se determinó el 24 de diciembre la audiencia? Aquí no tiene que jugar un papel muy importante también la Asamblea de pedir explicaciones a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia y a la de la Judicatura sobre estos actos administrativos, doctor? Lo hicieron en tiempos donde se baja el tono totalmente. Y a lo mucho harán expresiones, a lo mucho tal vez realicen un manifiesto, porque estas cuestiones tendrían que los vocales del Consejo de la Judicatura explicar. Pero doctor, es que al momento de ser liberada la señora Paola Pavón, uno de sus adherentes, que incluso sale abrazado con ella, le dice: no nos tumbarán, lograremos nuestro objetivo. Esa es una parte fundamental que la juez debería de haber tomado esas expresiones en las redes sociales. Es un plan. Exactamente. Que forma parte del tema regional y a su vez forma parte de un tema mundial. Por lo tanto, en el Ecuador tenemos que pensar de manera súper clara, no solo la clase política, la clase comunicacional, los ciudadanos, hasta qué punto vamos a seguir permitiendo que el Ecuador sea una franquicia de ese terrorismo de Estado que es el socialismo del siglo XXI, de ese falso nacionalismo que lo único que ha hecho es crear delincuentes y protegerlos de alta alcurnia, que acá son conocidos como los delincuentes de cuello verde. Doctor, pero hay una circunstancia que también me gustaría analizarla más allá del tema jurídico. Es, por ejemplo, ¿qué va a pasar en la parte ya de la estructura política del Ecuador? Porque la liberación de la señora Pavón, con circunstancias que deberán de ser investigadas, estamos determinando que el correísmo está prácticamente latente en el escenario ecuatoriano, tanto en la parte administrativa como también en la parte de una sociedad. Hablábamos con Lyndon y decíamos que el correísmo está empotrado y tuvieron una estrategia desde un inicio de crear fanáticos de bolsillo, porque muchos de ellos les interesa el tema del sueldo. Vinieron, trataron de arrebatarle las instituciones a la gente de planta, votando la gente de experiencia para atraer un sinnúmero de nuevos actores que ya estaban adoctrinados, que eran obedientes y que no tenían la capacidad muchas veces para tomar decisiones en nombre del Estado, sino siguiendo los pasos doctrinarios de ese mal llamado socialismo del siglo XXI, que acá en Ecuador era representado por los que se hacían llamar de la Revolución Ciudadana. Ahora, doctor, pero esta estrategia que es a nivel continental y a nivel mundial, ¿cómo podemos sortearla? Porque en los hechos que se dieron en la República del Ecuador sobre las protestas y reclamaciones de los intereses de un pueblo, señor doctor, hay circunstancias que debemos de ser muy profundos y analíticos. El Ecuador fue atacado en lo que es las instituciones de la democracia, señor doctor, y esas instituciones tienen que tener salvaguardias jurídicas y constitucionales. En este caso, si se estaba atacando, como dicen algunas pruebas de la fiscal, en contra del Estado, ¿cómo es que los jueces se saltan esos aspectos de visibilizarlos, señor doctor? Vea, aquí la investigación dio un vuelco político más que jurídico. Si fuera jurídico, los señores no tendrían por qué salir, debería avanzarse incluso, y en el momento en que se cierre la instrucción fiscal, seguir los pasos, prácticamente formulando cargos.
aquí la fiscal ha hecho un trabajo que sin llegar al prevaricato ha dejado ver entre los medios de comunicación que las evidencias son determinantes. No es que solo es un chat, son grandes conversaciones, planificaciones. Prácticamente los sectores donde estaba rondando la señora Pavón y el señor Hernández con sus secuaces eran los cuarteles de preparación de las estrategias para tumbar un gobierno. Por lo tanto, si ahí la jueza no ve responsabilidades o cree que no hay peligrosidad de fuga, sinceramente deja mucho que desear. Ahora, si usted hace el recorrido de la señora Guerra, sí, empezaron con este proceso. Hubo una comarca de la Andina que junto a Yalc formaban parte de la creación del sistema jurídico que planteaba el Correato a través de una nueva constitución. Muchos de ellos se quedaron ahí. A ver, hay algunos que salieron con dignidad y yo lo puedo decir. A ver, el doctor Ramiro Ávila se salió de ese gobierno y precisamente comenzó incluso a atacarlos. En algún momento en un seminario en Quito que estábamos, contradecía incluso de su antiguo jefe, como él decía, de Gustavo Yalc, ¿sí? y tomó por lo menos una posición más allá de seguir siendo una persona de izquierda. Pero por ejemplo el tema de la señora Guerra, ellos estuvieron ahí y comenzaron a manejar desde el Correato el tema jurídico. Por lo tanto no hay nada que acá nos pueda sorprender, ¿no? Simplemente son fichas de ese tablero de ajedrez que las mueven y obedecen cual peones. Ahora, doctor, por ejemplo, tenemos un comentario allí de el señor segundo Abel Quispecango, dice, si no fuera política, ¿por qué Nebot y Cintia no son llamados? No tengo ni idea de a qué se refiere, más allá de que Abel conoce muy bien a los socialcristianos porque estuvo ahí. Ya. Si Claro. es que creo que es el de San Lucas. Ya, lo que estamos... Él sabe muy bien que estuvo en el Partido Social Cristiano, así que después saltó a la Revolución Ciudadana, entonces él conoce ambas canchas. Estamos hablando, por ejemplo, tomando el tema de Saraguro, cuando aquellos ciudadanos salieron a protestar para decirle al presidente Correa que respete libertades, que respete la educación bilingüe, fueron ellos estigmatizados, perdón, estoy utilizando mal la palabra, fueron juzgados como terroristas, que atentaban contra la democracia y contra el Estado. En esta revuelta, señor doctor, el ataque fue directo a la República, a las bases del republicanismo. Querían destruir todas esas bases para lograr objetivos, no sabemos cuáles objetivos. Entonces, doctor, si medimos o sopesamos en un acto frente al otro acto, ¿cuál de los dos sería acto terrorista? Si lo que pasó en Quito, en octubre, no es una guerra de guerrillas, estamos locos. Es que los elementos están allí. No entiendo, o sea, si hay gente que dice que no hubo esos atentados, que no hubo ese paramilitarismo criollo, esa forma de intentar destruir la democracia en el país, hay que decirle a la gente que estamos locos. Si alguien no quiere entenderlo, pues no lo puede entender, ¿no? No le vamos a exigir, o sea, que a un correísta entienda que ahí no hubo sublevación. Nadie lo quiere entender, o doctor, es que hay un libreto en Latinoamérica por fuerzas internacionales que quieren ocupar ideológicamente y económicamente territorios que a lo mejor militarmente no los podrían sostener. No, el tema es clarísimo. En el mundo en este momento se están peleando, ¿por qué? Por el oro. Sí hay por los recursos naturales y materias primas para mantener, sí, totalmente o ser líderes mundiales. No, se disputan el oro. Sí, y esos son los que están involucrándose de manera simulada para desestabilizar a los gobiernos que no están alineados en su entorno. Y usted recorra, Pablo, Chile, Piñera no es del grupo de ellos,
Mire los relajos que hay. Colombia no es del grupo de ellos. Mire cómo se arman para desestabilizar. Lo que pasa Lo es mismo que quieren sucede, modificar las lo mismo constituciones. sucede. Por ejemplo, Chile están A convocando ver, lo una mismo sucede, constituyente. vamos a eso. Lo mismo sucede en Bolivia. Lo votaron se autoexilió Evo Morales y comenzaron los relajos. Esperemos que en Uruguay, que ganó uno de derecha, no suceda lo mismo. A pesar de que, más allá de la madurez que tiene el pueblo uruguayo, me temo muchísimo que van a tratar de volver ahí, toda vez que perdieron esos vínculos del poder, de donde sacan plata del pueblo para mantenerlos. Porque usted recordará que, por ejemplo, ¿cuáles eran los financistas, los grandes financistas? Venezuela y Brasil. Brasil dejó de ser lulista, o socialista, o comunista, o socialista del siglo XXI. En este momento Bolsonaro tiene totalmente otros principios ideológicos, principios doctrinarios. Por lo tanto, habrá que ver lo que pasa en Argentina. En Argentina van a intentar desde ahí comenzar a sostener en la región todo este bendito socialismo del siglo XXI, porque la plata de Venezuela prácticamente se acabó. Claro, pero en Argentina dudo mucho por la parte económica, pero doctor, hay una situación, que esta es una agenda latinoamericana construida a nivel internacional. El tema de Chile, y topémoslo a Chile en ese sentido, ¿qué es lo que están buscando? Es ir a una constituyente, porque en la constituyente habrán acostas que van a poner textos y también a lo mejor artículos en beneficio supuestamente de la colectividad humana que habita ese territorio. Eso nos pasó en el Ecuador. El Acosta puso todo eso y después hizo... Y después le pusieron un corcho para firmarlo. Claro, y dijo que él no había tenido la culpa, cuando es correísta desde sus orígenes y simientes, señor doctor. Entonces, cuando hablamos de este tema, señor doctor, ¿cómo es que los partidos y movimientos políticos, que son los llamados a precautelar esa visión de una democracia en un Estado, no actúan en los actuales momentos diciendo o manifestando lo que está aplicándose en América Latina, doctor? 2007 y 2008. Usted está haciéndonos recordar esa parte de la historia negra del Ecuador, donde la clase política, la mayoría, se escondió. Estuvimos en el Tribunal Provincial Electoral. ¿Se escondió o no entendieron? Y si mal no recuerdo, Loja fue uno de los puntales para la aprobación en referéndum. Si mal no recuerdo, bordeó el 87%. La clase política metió el rabo entre las piernas y se escondieron. Gente del Partido Social Cristiano, gente ya del naciente Creo, gente de la Izquierda Democrática, gente de la Unión Demócrata Cristiana, lo que era la democracia popular, gente del PRIAN, del PRE, se dejaron extinguir. ¿Por qué? Porque leyeron mal el momento y dijeron, no, es que goza de mucha popularidad, y se les decía, usted solo revise, Pablo y Lyndon, usted lo encuentra en el internet, usted revise el discurso del 5 de enero del 2007, de Correa cuando asumía el mando. Él no juramentó en la Constitución. Más allá de eso, él dijo todas las palabras usted revíselo de cabo a rabo y estúdielo, por favor. Y se va a dar cuenta que nos dijo en forma clara todas las barbaridades que iban a hacer con el Ecuador. Pero, por ejemplo, los banqueros lo que cuidaron es sus bancos. Les acabe el aire a Egas. Acuérdese que les acabe el aire a Egas, que les robó plata a través de un juicio. Y después fue el mismo Egas que, para que no haya un nuevo feriado bancario o ideas de feriado bancario, le compró el Centro Mundo. Ese discurso fue una copia exacta de lo que era el extinguió los partidos políticos en el Ecuador. Destrozaron el régimen que se había creado en la Constitución del 78. Por eso es el discurso los partidos de dijeron, no, dejémoslo nomás al gatito. Y encima de eso, mucha gente sin ideología se fue y se metió en la Revolución Ciudadana. Reciclaron. Lo peor de los partidos, los más mañosos, se fueron a la Revolución Ciudadana.
y usted los encontraba hablando de revolución y hablando en contra de la partidocracia cuando formaron a sus hijos, comieron, crearon sus patrimonios con los partidos políticos. Eso sucedió. Ujú. Tal vez, excepcionalmente, haya gente que realmente merece respeto porque defendió el tema de los partidos políticos. Eso nos pasó durante 10 años y continúan 4 más. Claro, simulado, hecho el santito, hecho el tranquilo, ya no persigue a los medios. ¿Se acuerdan ustedes cómo los vapuleaban a los medios de comunicación y a los periodistas? ¿Se acuerda cómo desde Carondelet se tomaba la decisión para que voten a la gente de Teleamazonas, de Ecoavisa? ¿Se acuerda lo que le pasó a Carlos Vera? Claro. Pero también hay que hacer un mea culpa. Ecoavisa y Carlos Vera fueron uno de los artífices para que asome Correa. O ya se olvidaron de que fue Ecoavisa quien hizo eso, el personaje del siglo. ¿Para qué lo hicieron? Para que se pueda coger como símbolo a ese personaje que terminó siendo Eloy Alfaro. Y en base a eso se declararon hasta alfaristas. Lo mismo que pasó con Perón en Argentina. Lo mismo que pasó con Bolívar en Venezuela. Evita Perón, por ejemplo, trajo los nazis o el nazismo que fueron derrotados para llevarlos a la y ahora sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está simplemente cambiándose Doctor, de vereda. Pero lo que yo quiero llegar es a una situación. ¿Cómo es que los partidos políticos que supuestamente tienen un fundamento de no solamente de presentarse en procesos eleccionarios, sino de gestar la idea de cómo debe ser la política para un Estado? Estamos hablando de lo que es la interpretación de los pueblos, de los territorios, para poderlo poner en lenguaje y conocimiento político. ¿Cómo es que ellos no se están enterando de que el otro sector tiene libretos? Y libretos que se están cumpliendo al pie de la letra, con tiempos y con escenarios, señor doctor. Y uno de esos tiempos y escenarios es el que se cumplió el 24 de diciembre. En América Latina está ocurriendo lo mismo. Chile va a ir a una constituyente donde a lo mejor los sectores de izquierda van a introducir todo lo que quiso hacer Salvador Allende con Fidel Castro. Además, en Colombia se va a hacer lo mismo. Cuando fue el Bogotazo que decían de los derechos y un montón de circunstancias para el beneficio de Colombia. Entonces, doctor, ¿cómo es que no están entendiendo esos libretos los políticos y líderes políticos ecuatorianos? Los unos son de una nueva era y los otros creen que pueden seguir trabajando con las herramientas anteriores. Métodos y mecanismos es una cosa, doctor. Las estrategias están siendo diferentes. Lo que le estoy consultando, doctor, es: ¿hay conocimiento político o hay ignorancia política dentro de los líderes políticos? Hay exceso de confianza. Extremado exceso de confianza. Creen que por efecto natural la ley del péndulo les va a entregar la administración del país. ¿Saben cómo manipular el péndulo? En parte. Pero hay una clase política que realmente consideran que las cosas se van a dar porque se van a dar. No, las cosas se van a dar cuando uno hace que las cosas pasen. Que se produzcan. Caso contrario, no. Mire, por ejemplo, que vengan aquí candidatos que no viven en Loja, que simplemente por ser el partido fuerte vayan a ser candidatos. ¿Hasta cuándo esa práctica? ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, de Creo. En Creo tomarán la decisión en Guayaquil. ¿De poner a quién? A la persona que ellos consideren que les va a ser más obediente en el tema legislativo. Por eso los derrotan. Claro, no, o sea, les interesa simplemente que sacar las personas y allá los amarran, eso es todo. Si los sociales cristianos cuando la política, nuevamente el señor Manuel Vivanco, nuevamente los derrotarán. Con las cosas como están, tenga la plena seguridad de que por ahí van. Por lo tanto esas situaciones son de análisis, ¿no? Pero hay la gente de base que tampoco reacciona, ¿no? Si no estamos diciendo vayan y bronqueen, no, o sea, pero seguimos con esas prácticas. Por lo tanto, ahí usted mismo acaba de dar un
un elemento para sustentar lo que decimos, ¿no? Las estrategias son diferentes. No sé si lo vemos solo desde Loja, ¿no? Porque a nivel del país, por ejemplo, en Guayaquil, el Partido Social Cristiano entendió que tiene que haber un cambio sustancial en el tema de representatividad legislativa. Y usted ve nuevos líderes. Usted ve gente joven, que ya no son los tradicionales, Serrano, el Pochojar y todo eso, ¿no? Entonces, si eso les da buen resultado, como considero que puede ser, tendrían que hacerlo igual a nivel del país. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá están poniendo una persona que ha perdido todo en Loja y que realmente la gente ni lo conoce porque pasa en Quito. Ya. Ahora, doctor, esa clase política o ese liderazgo político, ¿a qué intereses debe de responder? Necesariamente debería ser al país, ¿no? Si entienden lo que sucedió los últimos 12, 13 años, podrían comprender con facilidad de que no se pueden radicalizar ni política, ni doctrinaria, ni ideológicamente hacia un lugar. ¿Qué estoy tratando de decir? La próxima presidencia de la República la ganará quien pueda unir incluso gente con diferentes formas de pensar con objetivos comunes, en la que no puede ser el elemento primario el tema ideológico. ¿A dónde quiero llegar? Usted tiene en el centro derecha dos candidatos ya definidos, Jaime Nebot y Guillermo Lasso. Usted tiene en la izquierda casi definidos candidatos. Por la parte del oficialismo iría Otto Soneskosney, y por el tema de los grupos sociales iría Vargas. Más o menos, están por ahí y posiblemente con Isa también. Ya. Pero usted tiene un grupo de independientes y de activistas sueltos que pueden ser, para mí, determinantes en las elecciones siguientes. Pueden inclinar la balanza, y me refiero a Fernando Villavicencio, a César Montúfar y a se me fue el que era de la izquierda democrática, Andrés Páez. ¿Ya? Ya. Si estos tres logran unir un sector, porque hay un sector súper suelto, y que es la mayoría. El otro sector está partidizado prácticamente, ya sea centro derecha o ya sea a la izquierda, pero hay un sector que está conformado por estas tres personas que considero que van a dar muchísimo que hablar. Doctor, pero yo le hago una consulta. Estamos hablando de que un sector se está manejando con libretos, con estrategia y todo lo demás. Tuvieron el control de América Latina durante más de 20 años, en algunos casos. En el Ecuador estamos hablando de 10, incluso hasta los actuales momentos, en la parte estructural e institucional que no deja producir los cambios, porque no es que no les interesa, no es que eso es ilegal, no, la motivación de ellos es cumplir el libreto. Ahora la inquietud que yo tengo, señor doctor, y le voy a poner el escenario del día D, del desembarco en Normandía. Para llegar a ese día, muchos generales del bando aliado tuvieron que declinar posiciones. Montgomery quería ser el comandante supremo, el general Patton similar situación, y otros generales, incluso el general de Gaulle de Francia también quiso ser. Tuvieron que ponerse de acuerdo los líderes, Churchill y Roosevelt, para decir que el comando supremo lo maneja Eisenhower. Acá en el Ecuador es similar la situación para poder enfrentar esa tesis que era en Europa. Acá en América Latina tienen toda una estructura, tienen fuerza económica, fuerza orgánica y fuerza jurídica, señor doctor. Deben de unirse para poder enfrentar esto que ha ocurrido en América Latina y en el Ecuador, doctor. Depende de a dónde quiera llegar, ¿no? Y las reglas de juego que están cambiándose, porque todavía no entra en vigencia, va a ser importante analizarla
para ver cuándo es necesario ese acuerdo al cual usted hace referencia. ¿Por qué? Si en este momento dice, unámonos todos para sacar un solo candidato a la presidencia, significa que está dejándole a la oposición, al otro lado, fortalecerse en el tema legislativo. Porque con el método de Wester y la elección en plancha, seguramente máximo tendrán un 60-40 de representatividad, si es que lográsemos que hayan solo 2 candidatos. No sé si haya la madurez política como para ceder grandes espacios en el tema de lo legislativo, con relación a la candidatura a la presidencia. Ese es un momento en la primera vuelta. Por lo tanto, eso lo veo más factible que pueda darse en la segunda vuelta un cambio en el tema ya de presidencial, en donde ya usted no tiene problemas en cuanto a la representatividad de las provincias con relación al legislativo. Claro. Ahora, en política juegan también algunos elementos, ¿no? Yo le decía que hay 2 marcados de centro derecha, los otros de izquierda, y un tercer pelotón de centro hacia la izquierda, o de centro un poco, de centro-centro. ¿Sí? Ahora, aquí lo que debería esperarse es que entre Nebot y Lasso se ceda un candidato, para asegurarse que vaya fortalecido a la segunda vuelta, si es que no se gana en la primera. Pero hay otros que consideran también que es posible, conforme las cosas están hoy, de quienes pasarían a la segunda vuelta son los 2 de centro derecha. Por lo tanto, que dudo mucho, señor doctor. No, eso pasó en Perú. Acuérdese, eso pasó en Perú con Kuczynski. Y pasó otro de centro derecha y se quedaron los de izquierda. Ha pasado en algunos lugares, por lo tanto todas estas cuestiones ya... Pero el escenario del Perú, lo que pasa es que allí no fraguó mucho el tema de izquierda, señor doctor. No, claro que había, Ollanta-Humala era súper fuerte. Pero en cambio revisaban muchas cosas y allí prácticamente se produjo, ¿qué será? Un 10, un 25% de esa profundidad. Pero lo que estamos acá manifestando, doctor, usted decía, ¿hacia dónde? Claro, ¿hacia dónde caminamos? Lo que pasa es de que en el escenario que yo le ponía era para liberar a Europa. Acá se trata de liberar al Ecuador. Sí, pero acá también tiene que darse cuenta que la liberación, usted la está hablando de buena manera, pero en el gobierno de Correa a los que mejores les fueron a los bancos. Por lo tanto, ¿de qué verdadera liberación estamos hablando? Y cuando hablamos... A ver, ejemplo, acá no tenemos una democracia, vivimos una oligarquía, hay el poder de los grupos. Cuando nos sinceremos y querramos tener objetivos comunes en beneficio de toda la sociedad, es otra cosa. Usted está hablando de ideales, usted está hablando del deber ser, mientras ellos obran de sus beneficios personales y de grupo. Claro, bueno, muy bien, doctor, y estaremos conversando sobre estos temas porque estamos sobre tiempo y hay mucha tela que cortar sobre este tema de la presencia política de los ciudadanos en algunas fuerzas, tanto económicas como también de generación de la palabra política en la República del Ecuador. Solo permítame unos segunditos desearles a ustedes, porque será la última vez que vengo en este año. Sí, si Dios lo permite, regresaremos ya el próximo año. Desearles a usted, Lyndon, Pablo, un año extraordinario en el tema familiar. Un año bastante positivo en el tema comunicacional. Y desearle a la gente, a los lojanos y los lojanos, mayor conciencia para el 2020, mayor reacción. Dejemos de lado los intereses personales, dejemos de lado los intereses de los pequeños grupos y pasemos realmente a preocuparnos por los intereses colectivos, por los intereses de esa gran sociedad de la cual formamos parte. La única forma de salir adelante es haciendo bien las cosas. La única forma de que la gente pueda llevar el pan a su casa es produciendo trabajo. Y el trabajo no lo produce solo el sector público, sino el sector privado. Por lo tanto, si queremos dejar
la pobreza extrema que está abatiendo a nuestras clases sociales de menores recursos, hay que convertirnos en una sociedad mucho más productiva. Pero paralelamente hay que combatir la corrupción. No hay que ser cómplices ni directos ni silenciosos. Hay que combatir la corrupción, venga de donde venga. Deseamos a todos un feliz Año Nuevo 2020. Gracias, doctor. Gracias por haber estado presente en Prensa Radial. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. Este es su noticiero. Prensa Radial.